Buenos días a toda la audiencia de Radio Solidaria. Te saluda tu hermano y amigo William Muñoz del Ministerio Viviendo su Palabra. En esta ocasión quiero compartir contigo un devocional titulado Religión o Relación. Y la verdad es que en esta mañana quiero empezar de una manera diferente. Es muy cierto que en los tiempos que vivimos hemos escuchado y oído diferentes posiciones con respecto a la vida y de cómo hemos de vivirla. Todos conocemos filósofos, poetas, científicos, pensadores, revolucionarios y un sinnúmero de personalidades que han dado forma a sus ideas y han creado movimientos para cambiar la estructura de la sociedad, con la esperanza de un mañana mejor. Uno de estos hombres, un pensador de origen alemán, considerado como el padre del socialismo científico, cuyo nombre fue Carlos Marx, en una ocasión dijo una frase que pasaría a la historia y de alguna manera ha marcado el pensamiento de muchos socialistas modernos. Él dijo: la religión es el opio del pueblo. Y muchos nos preguntaremos ¿qué significa esto? Pues bien, esto significa que la religión es usada por las clases dominantes, según este pensador, como instrumento para controlar al pueblo, aliviando y dándole sentido a sus padecimientos mediante la idea de un mundo de dicha ilusoria y la promesa de una vida eterna. Al analizar estas palabras y al no poder decir que estoy totalmente de acuerdo con él, la realidad es que en ciertos aspectos no estaba demasiado equivocado. En muchas ocasiones la religión hace tener a las personas una falsa seguridad, hace pensar a muchos en una vida utópica en la que todo va a estar bien, a pesar de sus imperfecciones y a pesar de sus errores, mientras ellos cumplan con una serie de rituales y de costumbres. Desde su perspectiva, la vida les va a sonreír, Dios va a estar de su lado. Evidentemente esto es como una droga que se vuelve adictiva e indispensable para vivir, y así creamos esa falsa seguridad. Podemos atribuir aquí en su pensamiento cuando hablaba de religión, también pensaba en Dios en medio de todo esto. Y por supuesto esto es una idea totalmente equivocada, muy alejada de la verdad, demostrándonos simplemente que no conocía a Dios. Por otro lado, debemos referirnos a la religión y es importante clarificar que no estamos hablando de la iglesia ni de lo que enseña la Biblia como necesaria para una vida cristiana. De hecho, fue Jesús quien estableció la iglesia y Él es en sí mismo la palabra encarnada. A lo que nos referimos, entonces, es a las tradiciones, actitudes y expectativas que le hemos añadido a las Escrituras como necesarias para vivir de una forma cristiana. Por lo tanto, la Iglesia de Cristo nada tiene que ver con la religión, puesto que el Evangelio no es religión. La palabra de Dios nos dice algo acerca de esto, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Tú tienes que saber que el Evangelio es salvación. El Evangelio es libertad. El Evangelio es renovación. El Evangelio es vida. El Evangelio no crea estructuras, viene a romperlas. El Evangelio no dogmatiza. El Evangelio enseña, instruye, corrige, redarguye al creyente con el fin de preparar al hombre de Dios para toda buena obra. Entonces la pregunta que debemos de hacernos es si verdaderamente estamos viviendo un evangelio de relación o un evangelio de religión. En la religión primero obedezco y luego soy aceptado. En el evangelio soy aceptado y luego obedezco. En la religión la motivación se basa en el miedo y la inseguridad. En el Evangelio la motivación se basa en un gozo agradecido. En la religión obedezco a Dios para poder conseguir cosas de Él. Sin embargo,
Cuando vivo el Evangelio, obedezco a Dios para conseguir a Dios, deleitarme en Él y parecerme cada día más a Él. En la religión, cuando las circunstancias de mi vida no van bien, me enojo con Dios o conmigo mismo por todo lo que pasa. Por el contrario, cuando vivo el Evangelio, aun cuando las circunstancias de mi vida no van bien, sigo luchando puesto que no me muevo por las circunstancias, por los problemas. Eso no determina mi fe. Por el contrario, permanezco fiel creyendo que en medio de todas las cosas Dios está conmigo como Padre y que a su lado cualquier carga es más ligera. Cuando conozco a Jesús tengo claro que su promesa no es que siempre me irá bien. Su promesa fue que aun cuando me vaya mal, Él estaría conmigo hasta el fin. La religión puede ser como una vida de mercenario, en la cual voy al mejor postor. En cambio, la relación personal, sobrenatural e íntima con Jesús es una vida de desapego a mi yo y de entrega 100% a Cristo. Y vuelve a sonar la campana. Religión o relación. Quiero levantar la voz en medio de esta generación y quiero decirte: disfruta, sé feliz, ríe, pero también llora, pasa por los momentos difíciles, pasa por los momentos de tristeza, ten abundancia, pero también en medio de la necesidad, permanece firme, vive con salud y quizás algunas veces en medio de la enfermedad, pero a pesar de todo esto, sigue amando a Jesús, puesto que Él te amó a ti primero y no le importó tu condición, no te pidió nada a cambio, no te quiso someter bajo su autoridad. Él se ofreció en sacrificio en la cruz por ti, tan solo por amor. De la misma manera, busca a Jesús, tan solo por amor. Quiero decirte esto: solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que el poder de Dios se manifieste en ti, aún en los momentos difíciles, y que a pesar de las circunstancias, puedas decirle: gracias, Señor. Que Dios te bendiga.